bueno es el Señor. Alaba al Señor, hermano, gloria a Dios. ¿Cuánto vinieron para darle gloria a Dios, para darle honra al Señor? Bueno, estamos en esta serie, hermano, llamados a crecer. Es una de las cosas importantes que Dios está tan interesado, ¿verdad? Primeramente es la salvación, pero decimos, Dios no nos quiere dejar así. Dios quiere ahora que crezcamos, que maduremos. Nos recibe como estamos, venimos llenos de tantas cosas, hermano, que en el mundo conocimos, que aprendimos, que, hermano, las hicimos parte de nuestras vidas, hermano, y que cuando venimos al camino de Dios nos damos cuenta que todo esto no tiene que ver nada con los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Caminábamos, dice la Biblia, como animales irracionales. No sabíamos que había un plan, un propósito de Dios y que Dios nos había dado la vida y que Él tiene algo, hermano, que un sueño para cada uno de nosotros, para que se cumpla en nosotros, que somos personas individuales, cada quien, nadie somos iguales. Dios nos hizo exclusivamente y tiene un plan divino para con cada uno. Y Dios quiere que nos demos cuenta cuál es su voluntad para nosotros. Y dice que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta. Qué bueno cuando tú y yo terminemos nuestros días en esta vida y que podamos decir, como dijo el Señor Jesús, he cumplido la obra que me encomendaste. Pablo dijo, he terminado mi carrera, he guardado la fe y me espera la corona de vida. He terminado para lo que Dios me dio la vida, lo que Dios quiso que yo cumpliera. Por eso es importante, hermano. Y hemos estado diciendo la importancia, vimos, hermano, cosas tan importantes, lo que es el servicio, cuando servimos, cuando desarrollamos, hermano, en lo que Dios nos ha dado, nos vamos dando cuenta cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando tú copas el lugar dentro del cuerpo de Cristo, eres una gran bendición, hermano. No solamente va a ser una bendición para tu propia vida, sino va a ser una bendición para todos los que estén cerca de ti. Porque ese es el plan de Dios, bendecirnos unos a otros. Entonces, empezamos esta tercera sección, hermano, ¿verdad? Con lo que es madurando en lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y empezamos, hermano. Nuestro propósito no comienza, dijimos, hermano, el primer punto que abarcamos, hermano, en esto, que nuestro propósito no comienza en nosotros, sino en Dios. Nuestro propósito, hermano, que yo planeé para que se cumpla este propósito. En el propósito, hermano, comienza con Dios, en Dios. Ahí es donde descubríamos que fuimos hechos y Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Y luego el segundo lo vimos, hermano, el propósito se cumple cuando el yo muere, decíamos la semana pasada. Cuando ya no me opongo yo qué quiero ser, que yo me resisto, yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, que voy detrás de lo mío. No se trata, decíamos, de nosotros, se trata de Dios. No pedimos venir a esta vida, nosotros no escogimos a nuestros padres no nos escogieron. Dios nos quiso dar la vida y usar a nuestros padres simplemente, pero el que planeó todo es Dios, y Dios tiene escrito todas las cosas para lo que fuimos creados. Jesús dijo estas palabras: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús es el ejemplo a seguir. En un cuerpo humano, cumplir el propósito de Dios. A eso vino Jesús, a enseñarnos. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Hoy tenemos como tercer punto, hermano, en esta tercera sección, hermano, propósito que se cumple en comunidad. El propósito que Dios tiene para nosotros se va a cumplir, pero en comunidad. No se va a cumplir individual. No se va a cumplir en nosotros el propósito de Dios separados. Y vamos a ver la importancia de esto en nuestras vidas, hermano. Porque hay gente que no quiere saber nada con la iglesia, no quiere, hermano, él quiere ser individual, él quiere andar por su lado, hermano, y que se cumpla el propósito de Dios. No funciona así. Tenemos que estar en comunidad. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos ahí a Efesios capítulo 4 en el verso 16, pero quiero leer desde el 15 porque quiero que vea esto, hermano, que es tan importante para nosotros. Dice,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el texto que nos ocupa, hermano, lo que es los miembros que se unen para llevar a cabo las actividades de cada miembro. Pero como hablábamos hace un momento, el contexto de esto habla y dice, desde el verso 11 en adelante, el capítulo 4, habla y dice que Dios constituyó a unos profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Desde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, este equipo, esta clase de ministerios, Dios los levanta para llevar a la madurez al cuerpo de Cristo, para que cumplan, dice, el llamado de Dios, el ministerio para la iglesia. Como iglesia tenemos un ministerio y como iglesia somos un cuerpo. Y nosotros pertenecemos a ese cuerpo siendo un miembro que tiene una función dentro de ese cuerpo. Pablo tuvo esta revelación. Ninguno de los apóstoles de los evangelios y de los que escriben las cartas que componen el Nuevo Testamento, ninguno tuvo la revelación de lo que es, hermano, el cuerpo de Cristo. Jesús anduvo en este mundo y Jesús anduvo haciendo milagros, Jesús anduvo, hermano, sanando, Jesús anduvo ayudando a la gente, todo eso. Pero ahora, todo lo que estaba en Jesús, Pablo tiene la revelación que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y todo lo que Jesús hizo y todo lo que Dios quiere bendecir a este mundo, Dios se lo ha dado a la iglesia. Para predicar, para enseñar, para ayudar, para sanar, para libertar, para todo lo que Jesús hizo, ahora está en la iglesia. Y Pablo tiene la revelación de decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros, hermano, que cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo? Y esto es algo que vamos a estar viendo que es muy importante a través de la palabra de Dios. Vivimos en una generación, dice, hiperconectada digitalmente, pero desconectada relacionalmente. Ahorita vemos gente, hermano, aún los niños, antes nos relacionábamos, hermano, en la calle, jugando con canicas, con trompos, de muchas maneras, hermano. Ahora tú los miras a los niños, hermano, que están conectados, pero digitalmente, ¿verdad? Allí no tienen relación con los demás niños. Y ahí no se diga la gente adulta. Y la mayoría de las cosas que tú miras, esa relación y todo eso, la mayoría es mentira. La gente quiere dar su mejor apariencia y decir cosas que no existen. Hay tantas cosas que nos damos cuenta de gente que conocemos o que la gente que nos conoce, nos da cuenta que en realidad, hermano, hay gente que puede decir, wow, dice, es que no lo conoce. Es que no conocen a esa persona y no está sabiendo que no es lo que está diciendo ahí, o no es esa persona. Hay personas que ponen ahí y a veces hemos preguntado, ¿y quién es esto? Digo, soy yo. Quién sabe cuántos filtros tendrá, ¿verdad? Pero no sabía que eras tú, porque no te pareces nada. Y eso es, hermano, está tan desconectada la gente de lo que son las relaciones. Muchos quieren propósito, pero sin comunidad. Muchos quieren propósito de Dios, pero no quieren. He conocido tanta gente que dice, no quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber nada con la gente. Quiero que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, pero no quiero yo estar en comunidad. Yo no quiero estar. Y no funciona. La cosa no es así. No es como nosotros decimos, no es como nosotros pensamos, es como lo que Dios ha establecido. Quieren llamado, pero sin compromiso con personas. No quieren comprometerse con las personas. Me comprometo con Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que si tú no amas a tu hermano y dices que amas a Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que lo has visto
Y a Dios que no lo has visto dice que lo amas. Mentiroso, dice la palabra de Dios. Entonces, el asunto de este asunto, hermano, si quiere llamado, pero sin un compromiso con personas. No quiere comprometerse con las personas. Pero el plan de Dios, la Biblia nos muestra una verdad clara. Nadie cumple el propósito de Dios en soledad, hermano. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida? No va a ser en soledad. No va a ser aislado. No va a ser apartado. Tienes que estar en comunidad. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. La voluntad de Dios se cumple en la comunidad. Ahí se va a completar el propósito. Nadie cumple el propósito de Dios estando solo. No hay solitarios, llaneros solitarios aquí, hermano. Yo no sé cuántos, a lo mejor ninguno vio el llanero. ¿Tú sí viste, Gustavo, el llanero solitario? Sí alcanzaste a verlo. Aquí no hay llaneros solitarios, hermano. La madurez en propósito se revela cuando aprendemos a caminar juntos, no solos. Es cuando se revela el propósito, cuando aprendemos a caminar juntos, a pesar de nuestras debilidades. Gente no quiere, hermano, lidiar con las debilidades de otros, con las flaquezas de otros, con los defectos de los otros, hermano. Y quiere mejor solo, se le hace mejor solo. Dice, yo mejor trabajo solo. Así no hay con que le digo y no lo hace, no me hace caso, o lo hace a su manera, mejor yo. Y muchos actuamos así, hermano. Y preferimos, pero de aquí no se trata de eso. Si queremos cumplir el propósito de Dios, tenemos que aprender a sobrellevarnos, porque nadie va a cumplir el propósito solo. Dios no es el propósito de Dios. Dios diseñó el propósito para vivir en el cuerpo. Primer punto. Dios diseñó el propósito para vivir en el cuerpo. El propósito que Dios te dio a ti, el plan que Dios tiene con tu vida, hermano, es para vivir dentro de un cuerpo, pertenecer al cuerpo. Dice aquí, de quien todo el cuerpo, dice, ¿verdad? El texto, verso 16, capítulo 4 de Efesios. La iglesia no es un evento, hermano, es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo y un cuerpo tiene miembros para poder funcionar. ¿Tú sabes todo lo que se necesita para que una iglesia funcione? Es increíble todo lo que tiene que, hermano, activarse para que la iglesia funcione. Una de las cosas que me inquietaban a mí, Señor, yo puedo, ¿verdad?, decir, hacer cultos, yo puedo, y yo he visto que la gente viene, yo puedo predicar, hacer campañas, así empezamos haciendo campañas en carpas, y hermano, pero yo no sé estructurar la iglesia, y orábamos mi esposa y yo pidiendo al Señor, levanta gente para estructurar la iglesia, porque la iglesia necesita estructura. Que cada uno ocupe el lugar, porque la iglesia se compone de familias. Cómo trabajar con los niños, cómo trabajar con los jóvenes, cómo trabajar con los adultos, cómo trabajar con la gente mayor. Que cada uno, todos ocupemos el lugar que nos corresponde y cada uno pueda llevarse a la madurez para que cada uno pueda desarrollar su actividad propia que Dios lo llamó para pertenecer dentro del cuerpo. ¿Qué pasa si tu ojo no te funciona? Sí, puedes ver con el otro, pero nunca será igual, hermano. O si una mano de repente te queda inmóvil, ya afectaste a todo el cuerpo. El cuerpo va a tener que esforzarse, hermano, porque un miembro no está funcionando. Y Dios nos ha unido para cumplir un propósito que Él tiene. Y esto es algo importante que lo podamos entender. Entonces la iglesia no es un evento, es un cuerpo. Cada creyente es una parte vital, no un accesorio, hermano. Es una parte vital dentro del cuerpo. No es simplemente un accesorio ahí como de adorno, ¿verdad?, para que esté ahí, que se mire bonito, que no esté sola la silla ahí, sino que no es un adorno, hermano. Es una parte vital.
Dice, no hay miembros innecesarios en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios, hermano. Porque a todos se nos ha dado una medida, un don, un talento. Y vamos a ver esto que es tan importantísimo, hermano. Dice, el propósito individual solo cobra sentido dentro del propósito colectivo. Mientras que tú no te unas con otros creyentes, no vas a sentir que tu vida tiene propósito. Porque tanto tú tienes que aportar a otros como otros van a aportar a ti para que tú puedas llegar a desarrollar lo que Dios quiere. Así lo diseñó Dios. Es el propósito de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Somos miembros los unos de los otros. Dios dice que Dios nos puso y nos acomodó dentro del cuerpo para ayudarnos cada uno a cumplir ese propósito. Por eso es que el pastor va a contribuir, el apóstol va a contribuir, el profeta va a contribuir, hermano, el maestro va a contribuir, hermano, el evangelista va a contribuir a que el cuerpo llegue a la madurez. Es la constitución, y Dios constituyó, dice, a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros y pastores, para la edificación, para la madurez del cuerpo, para que todos lleguemos a la medida de la fe del Hijo de Dios y que podamos cumplir con la obra del ministerio hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Esa es la meta, hermano, llegar a madurar a la estatura de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo he venido para cumplir la voluntad del Padre, no mi voluntad. Que lleguemos a esa madurez. Estamos aquí con un propósito para cumplir un propósito divino, no mi propósito. No se trata de mí, se trata de Dios. Por eso cuando tú estás instruyendo a tus hijos, tienes que saber, Dios tiene un propósito con tus hijos. Y tienes que ir sobre de eso. Y cada día, hermano, estar transmitiéndole a tu familia que Dios tiene un propósito para sus vidas, que tienen que buscar a Dios para conocer ese propósito. Y tu ejemplo es importantísimo. Nunca se me olvida una ocasión que mi hija Saraí andaba con unos misioneros que les ayudaba a interpretar, iban a México, a los basureros, a todo eso, ayudar a gente muy pobre. Y un día que pasaron por aquí, eran de Wisconsin, muy arriba por allá, hermano, y por aquí la dejaron, ahí del 35, pasaron por Fort Worth y fuimos a recogerla. Se bajó con los ojos chiquitos, que ¿por qué tiene los ojos chiquitos? Había llorado mucho. Que venía con un muchacho que no sé, que sus padres lo mandaron a ver si Dios hacía algo, o no sé quién lo mandó o algo, ¿verdad? Pero que él le decía, es que Dios es un padre, Dios es nuestro padre. Y ella le decía, dice, es que yo no puedo mirar a Dios como un padre porque yo nunca tuve un padre. Entonces el modelar, hermano, el amor de Dios, un padre, no sabes hasta dónde abarca, para que fácilmente una persona pueda creer en Dios. Porque estás modelando lo que es el amor de un padre, la protección de un padre, el cuidado de un padre. Yo no sé cómo ver a Dios como padre porque nunca tuve un padre. Por eso nuestra obra, nuestro trabajo, hermano, es importantísimo para que nuestros hijos puedan entender que Dios les dio la vida y que Dios tiene un plan con sus vidas y que ellos busquen ese propósito por el cual Dios les dio la vida a través de nosotros. Y es un gozo ver a nuestros hijos, mi esposa y yo platicamos, ver a nuestros hijos ahora fluyendo en las cosas de Dios, ministrando, ayudando a otros, compartiendo de Dios. Es un gozo grande, hermano, es una riqueza. Nosotros nunca hemos tenido dinero acumulado, no hemos tenido posesiones, pero para nosotros decimos, esta es nuestra riqueza, vamos de paso. Lo que Dios nos permita aquí, gloria a Dios. Hemos tenido y hemos no tenido nada. Y hemos pasado por situaciones muy, muy bonitas, pero por situaciones duras. Y hasta el día de hoy seguimos contentos, hermanos, sirviéndole al Señor. Yo 48 años sirviendo de mi vida al Señor,
junto con mi esposa, ahora, hermano, en el ministerio del pastorado, ya 45 años sirviéndole al Señor. Pero es algo importantísimo, hermano. Dios tiene un propósito con todos nosotros. El segundo punto es bien importante, hermano. La conexión produce crecimiento verdadero. La conexión. Bien concertados y unidos entre sí. Bien concertados y unidos entre sí. Cuando yo leía esto decía la sabiduría de Dios, hermano. Es que Dios abarca tanto. ¿Cómo vamos a practicar el amor? ¿Solos? No. ¿Cómo vamos a practicar el perdón? Si con nadie nos relacionamos, si nadie nos va a fallar, si nadie, hermano, no vamos a tener ningún. Tenemos todas esas cosas que la Biblia nos habla. En la sabiduría de Dios, aquí mientras que Dios nos acomoda dentro de su cuerpo para llevar a cabo el propósito, nos estamos limando unos a otros, hermano. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos se iba a casar y empezó a ver fricciones, y le digo, las cualidades de cada uno se van a unir para cumplir el propósito de Dios, pero las debilidades de cada uno se van a limar, van a forjar unos a otros con esas asperezas, esos roces que hay. Esas son necesarias para poder crecer, para poder madurar, que en medio de lo que te hagan, en medio de lo que tú sigues adelante, y tú sigues amando, y tú sigues perdonando, y tú sigues, porque es lo que la palabra de Dios abarca todo eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? A mí me llama mucho la atención. Por eso digo, mientras que no estemos conectados con Dios, no vamos a entender estas cosas, hermano. Este asunto no se trata de religión, este asunto se trata, hermano, de un propósito divino, de una relación con Dios. No es religión. Y cuando estamos conectados con Dios empezamos a entender. Jesús dijo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y entienden con el corazón. Pero también nos deja la responsabilidad a nosotros. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios está hablando a través de su palabra. Dios está queriendo ayudarnos a cada uno. Hablamos cosas tan importantes. Hay cosas de las cuales tenemos que renunciar si queremos ver el propósito de Dios cumplido. Hay gente que se ha resistido a renunciar a cosas que le están estorbando para llegar donde Dios lo quiere tener. Hay gente que ha huido de un lugar a otro, hermano, queriendo huir del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque le hicieron esto, pero Dios lo quería tener ahí, porque Dios lo está formando. Lo llevó a tener esa relación con esa gente. Y el único que se está metiendo en puros problemas es esa persona que está huyendo. Jonás quiso huir de donde Dios lo estaba llamando, y lo único que se metió fue en puros problemas. Y meter a las personas que estaban cerca de él en problemas, en peligro, aún de muerte. Él dijo, yo ando huyendo del propósito de Dios. Dios me dijo que fuera para atrás. Así échenme al mar, dijo. Y van a ver que se va a calmar y ya sus vidas no van a peligrar. Y lo aventaron y se calmó todo. Hay gente que anda huyendo, hermano, cuando Dios lo llevó a un lugar a establecerse, echar raíces, y allí Dios lo va a formar. Está en problemas si no entiende estas cosas. Por eso mucha gente no entiende, hermano. Bien concertados y unidos entre sí, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores. ¿Sabes qué? Ya hay mucha gente que dice, es que yo creo en Dios, pero es que ir a la iglesia están con los hipócritas, y empieza a decir un montón de que no sabe ni qué está hablando. La Biblia nos enseña que Cristo dio la vida por la iglesia imperfecta. Jesús amó a sus apóstoles a pesar de sus imperfecciones, y les pidió que amaran a los demás como Él los había amado a pesar de sus imperfecciones. Judas lo entregó con un beso, y Jesús le sigue llamando amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y eso es lo grandeza de esto, que podamos entender todas estas cosas, hermano. No es cualquier cosa, esto no es para cualquiera, esto es para aquel que, como dijo el Señor, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios no solo nos salva, nos conecta.
Nos salvó, pero ahora nos conecta con las personas que, hermano, adecuadas, con las personas que son necesarias en nuestras vidas. Hay gente que no está valorando lo que Dios ha puesto a su alrededor para llevarlos a donde Dios los quiere tener, para que se cumpla ese propósito. Hay gente que quiere cumplir, pero aislado. No funciona. No, decimos no jala así. El aislamiento debilita el llamado. La gente que se quiere apartar, hermano, lo único que se va a hacer es debilitarse, porque le anda huyendo a las relaciones. Le anda huyendo. Cuando Dios tiene un plan, quiere que practiques el amor, quiere que practiques el perdón, quiere que practiques con los que están alrededor. Gente, tú vas a fallar, el otro también te falla. Hay gente que quiere fallar a él, pero no quiere que le fallen a él. Él no quiere batallar cuando él también tiene fallas, cuando él también tiene errores. El crecimiento espiritual no ocurre en el aislamiento, ocurre en la relación. ¿Quieres crecer espiritualmente? No va a ocurrir en el aislamiento, hermano. El crecimiento espiritual va a ocurrir en las relaciones con los hermanos. Una brasa fuera del fuego se apaga rápidamente. Una brasa dentro del fuego se mantiene encendida. Qué ilustración, ¿verdad? Es eso, los que nos gusta mucho la carne asada y todo eso, sabemos eso, ¿verdad? Mientras que la brasita esa esté junto con, está todos los demás leñitos, el fuego se mantiene encendida. Apártala y se apaga, hermano. No nos llamó Dios a estar aislados. El crecimiento espiritual no ocurre en aislamiento, ocurre en relación. Queremos crecer, queremos madurar, necesitamos las relaciones. Dice hermano, ahora vamos al tercer punto. Cada persona aporta algo que otros necesitan. Cada persona aporta algo que otros necesitan. Y cuando estaba leyendo esto me vinieron algunos textos y quiero compartirlos con ustedes, algo que está en Romanos y algo que está en Corintios. Vamos allí, primeramente allí, hermanos, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora vamos a Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Vamos a esperarnos allí, ahorita nos vamos a los otros. Qué interesantes esos versículos, grábeselos, hermano. El Espíritu Santo, hermano, nos ha repartido esas habilidades, hermano, que lo que tú tienes lo necesita el otro y lo que el otro tiene tú lo necesitas para poder desarrollarte. Hay gente que en un momento puede decir, es que esto, es que lo otro, y después reacciona y dice, no, Dios lo trajo con un propósito y tenemos que tener amor y tenemos que, pero en el momento nuestra carne quiere saltar, pero después reaccionas y dices, no es por ahí la cosa. El Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros. ¿Quién eres tú para poder negarte a ayudar a alguien que quizás tiene debilidades, tiene flaquezas, pero que Dios tiene un plan, lo trajo con un propósito? Tú estás aquí y Dios te trajo. No fue una casualidad que te invitó, no fue una casualidad que aprendiste ahí y luego viste ahí algo que te llamó la atención. Gente está llegando porque se mete al internet y está viendo, hermano, lo que está sucediendo, lo que Dios está hablando y se interesan. Hay gente que dijo, nosotros vamos al inglés, pero queríamos escuchar algo en español, me dijo una familia la semana pasada. Y es Dios el que se está moviendo. Y es Dios el que está acomodando las piezas del rompecabezas para cumplir lo que Él desea en esta generación. La pregunta es, hermano, ¿qué estoy aportando yo en el llamado que Dios me ha hecho para esta generación?
Lo que de Dios se va a cumplir no lo va a cumplir una sola persona. Decía Karen, no hay superhéroes, que una sola persona, hermano, dice, hace y deshace y mata y y luego pues se pone de presidente y le dice, o sea, eso no existe aquí. Aquí donde tú vas a llegar a donde Dios te quiere tener a través de tu unión con los demás, con sus debilidades, con sus flaquezas. A mí me tardó en entender esto, hermano, en mi vida cristiana. Yo veía gentes usadas por Dios y yo no les aceptaba al conocer sus vidas, al ver sus debilidades y al ver sus flaquezas. ¿Cómo puede ser que esta persona pueda ministrar de esa manera y tener ese respaldo de Dios y hacer todo lo que hace, todo el mugrero que hace, o como lo que yo no aceptaba? Y lo único que estaba haciendo es no recibiendo lo que Dios le había dado a esa persona. Su vida personal es su problema con Dios, pero Dios le dio algo que yo necesito, que está aportando a lo que yo necesito para llegar donde Dios me quiere tener. Esto es algo que no se puede entender con la mente humana, hermano. Y te vas por ahí, caes en la religiosidad y juzgar a las demás personas, cuando si te miran a ti. Yo recuerdo que mis hijos, cuando estaban chiquitos, empezaban a decir cosas que empezaron ya a crecer, ¿verdad? Quieren sacarme mis trapitos al sol, pues yo les voy a sacar todo un tendedero, les decía yo. Les voy a sacar todo un tendedero. Porque tenemos todos, hermano, cosas. Y no se trata de fijarnos en las cosas. Cada quien, hermano, si Dios nos llama a aconsejar con la sabiduría, con el amor de Dios, pero nunca, hermano, como si tú fueras perfecto, como si tú no fallaras. Cuando yo corregía a mis hijos con mucha corrección, y Dios pero ¿cómo somos nosotros, hermano? Y a mí me decía Dios, pero a tu edad tú lo que ya habías hecho, a la edad de ellos tú lo que ya habías hecho. Ellos son unos ángeles a lo que tú ya habías hecho a la edad de ellos. ¿Y sabe qué era mi excusa con Dios? Que porque yo los trataba así duro. Sí, Señor, pero yo no te conocía a ti. Y ellos ya nacieron, yo no nací en el Evangelio, y ellos ya nacieron en el Evangelio. Y era mi escape con Dios. Porque no quieres que los demás, la perfección y todo, hermano, Dios nos ayude. Y cada persona aporta algo que otros necesitan, y hay gente que no acepta lo que otro tiene de parte de Dios porque se clava en sus debilidades. Hermano, es las cosas que cada uno tengamos, oremos, dice, sí, hermanos, los unos por los otros, pero no nos juzguemos ni nos rechacemos, hermano. Necesitamos, porque Dios ha repartido cada quien como Él ha querido, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Tú tienes gracia que otro necesita, otros tienen lo que a ti te falta. Dios reparte, dice, propósito de manera complementaria. Dios reparte. Y me encanta este texto que vamos a ver, verso 18, hermano, de 1 Corintios. Y fíjese lo que dice aquí: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. El Espíritu Santo repartió como Él quiso los dones, los talentos. Hay gente que tiene envidia de los otros dones, hermano, que tiene otras personas. Ya hemos hablado sobre eso. Tiene envidia, tiene celos. A veces no entendemos, hermano. Saúl no entendió que Dios había levantado a David para ayudarle en el reino. Él no entendía que Dios tenía un plan con ese muchacho. Lo único que sintió fue amenaza. Se sintió amenazado. Estamos hablando ya de un líder. Se sintió amenazado y no pudo valorar y apreciar lo que Dios le había dado a ese muchacho, una habilidad para ser un gran guerrero. Y él sintió celos. En lugar de ayudarlo a desarrollarle, le quiso estorbar, lo quiso apagar, lo quiso destruir. Y lo único que hizo Saúl fue arruinar su propia vida y los planes que Dios tenía para su familia.
¿Sabe qué es la persona que me asombra a mí? Que aunque no era hermano del pueblo de Israel, porque hermano Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Es increíble cuando tú lees lo que sucedió con cómo empezó a profetizar cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Es increíble que se hizo hasta un dicho, Saúl entre los profetas. Se hizo un dicho porque empezó a profetizar junto con los profetas. Samuel le dijo: y vas a encontrarte esto, y vas a encontrar esto, y todo en el camino. Cuando Dios le dijo que lo había llamado como rey, y eran señales para confirmarle su llamamiento, y vino el Espíritu de Dios, y fue algo increíble de la manera que experimentó Saúl. Pero a veces, hermano, como la persona nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y que estamos aquí por la gracia de Dios. Y sabe, cuando Faraón ve, hermano, un faraón que no era del pueblo de Israel, era un rey impío. Pero cuando oye a José, hermano, cómo interpreta el sueño, le da lo que nadie pudo, los sabios, los adivinos, todo el gabinete que tenía de apoyo, de ayuda, ahí el rey como el presidente, hermano, ninguno pudo ayudarle a darle paz en el sueño, en la interpretación de lo que él. José lo dijo: esto viene de parte de Dios, y Dios te está mostrando que esto viene pronto. Y las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas, y le empezó a explicar: vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Si tú sabes retener, aprovechar en los años de abundancia, vas a poder soportar en los años de escasez. No solamente le dio la interpretación, le dio la solución, qué es lo que tenía que hacer para poder saber lo que Dios le estaba dando la oportunidad de que no muriera el pueblo. Y sabes que en lugar de sentir envidia, como lo que sintió Saúl, él le dijo a su gabinete: ¿dónde vamos a encontrar otro? Y era un esclavo, era hermano, un hebreo, era uno que estaba en la cárcel, lo habían vendido como esclavo, hermano, estaba emproblemado y no era ni del pueblo de Egipto. Pero él no vio nada de eso. Él vio que Dios le había dado, dice: ¿dónde podemos hallar un hombre que tenga él dijo así, ¿verdad? El espíritu de los dioses, que nos ha dado la interpretación y nos ha dado la solución. Tienes que hacer grandes, dijo, almacenes para almacenar todo lo que va a venir en abundancia, para poder almacenar y pueda soportar cuando venga la escasez. Y Dios tenía todo planeado. Y ¿sabes qué? Le dijo: nadie va a haber mayor que tú en todo mi reino, solo yo estaré antes que tú. Lo que no hizo Saúl. Él entendió que Dios había levantado a José para ayudarlos, y le dio toda la autoridad para que empezara a ministrar. Si Saúl le hubiera dado toda la autoridad a David para que él dirigiera el ejército, las grandes batallas que hubiera librado, hermano, y todo hubiera corrido bien. Pero por eso qué importante, hermano, que podamos entender que Dios es el que ha acomodado las cosas como Él ha querido, y Dios le ha dado, el Espíritu de Dios le ha dado los dones, los talentos a cada quien, y el ministerio. Tú lees todo el capítulo 12, te vas a dar cuenta todo lo que dice de lo que es, tanto el capítulo 12 de Romanos como el capítulo 12 de Primera de Corintios, está hablando de los dones, de todo lo que hay, los que reparten, los que enseñan, los que profetizan, los que presiden, los que dirigen, todo empieza a decir todo el trabajo que hay dentro de la iglesia. Pero que dice: Dios los ha puesto donde Él ha querido, y el Espíritu de Dios les ha dado la habilidad, el talento, el don, para que puedan todo funcionar dentro de la iglesia. No todos
Sonojo, no todos van a lavar baños, no todos van a hacer limpieza, no todos van a enseñar, no todos van a predicar, no todos van a dirigir las cámaras, no todos, hermano, van a hacer para lo que es el coffee shop, hermano, todo lo que se mueve dentro de la iglesia para la convivencia. Hemos visto lo que es la convivencia, mientras que la gente está llegando, en lugar de irse a otras partes, se viene aquí, empieza a platicar, se empieza a conocer la gente nueva que está llegando, empiezan a platicar, y es un conjunto de cosas, y todos participando y cada quien acomodándose. La gente que sabe cocinar rico, y qué bonito, ¿verdad, hermano? Que fluya la obra de Dios, y que a pesar de nuestros errores y de nuestras fallas nos amamos, nos perdonamos y seguimos trabajando juntos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano, para que la obra del Señor siga hacia adelante? Y tengo otro texto, el verso 27 de este mismo capítulo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Somos miembros, hermano. Y si tú lees todo el capítulo vas a ver cómo Pablo dice: la mano no le puede decir al pie no te necesito, ni el ojo le puede decir a la nariz no te necesito, ni la boca al oído le puede decir no te necesito. Todos nos necesitamos. Somos miembros. Si queremos que el cuerpo funcione, todos los miembros tienen que funcionar. Ahora que me corté yo el pie, hermano, qué problema para poder caminar. Qué dificultad. Todo el cuerpo tiene problemas para las actividades que se necesitan propias de la vida. Cada cosa, hermano, tiene algo tan importante. Una persona que le cortaron un dedo después decía que qué tan importante es un dedo chiquillo, ¿verdad? Pero el equilibrio, hermano, tiene todo, tiene un porqué, aunque esté chiquito, ¿verdad? Aunque sea chiquillo ahí, ¿verdad? Quizás que tenga un callo, pero tiene su función. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo tiene su función. Dios reparte propósito de manera complementaria. Entonces, Dios, hermano, el reino avanza cuando dejamos de competir y si empezamos a complementarnos. Si ahorita de las envidias o estamos compitiendo, yo soy mejor, tú eres mejor, no, cuando nos complementamos. Yo estoy aquí para complementar lo que tú no tienes, y tú estás aquí para complementar lo que yo no tengo, y para que todos podamos llevar a cabo. Ahorita yo veía a Fátima limpiando el púlpito aquí, acomodándolo antes de yo subirme. Si no lo hace, yo lo tendría que hacer aparte de predicar. Mi esposa hicimos el aseo mucho tiempo. Mi esposa le enseñaba a los niños, yo le enseñaba a los adultos, la escuela dominical, y todo hacíamos casi todos nosotros. Pero fue creciendo la iglesia y se empezó a acomodar, y cada quien tomando un lugar. Pero por mucho tiempo cubriendo tantas cosas. Pero hermano, el hacer el trabajo, imagínate cuando ya no funciona esta mano y tú tienes que hacer lo que hacías con esta mano, con la otra mano. Qué duro manejar, agarrar las cosas, bañarte, simplemente con una sola mano. ¿Cómo? Pero si esta funciona, qué fácil es complementarnos unos a otros y llevar a cabo las funciones propias del cuerpo. Para que somos el cuerpo de Cristo, para que se cumpla la función, para que se lleve a cabo lo que Dios quiere realizar a través del cuerpo de Cristo en la tierra. Qué grande, ¿verdad, hermano? Qué grande es el propósito de Dios. Abarca tanto en esto, hermano. Pablo decía, ¿verdad? Romanos capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos, inescrutables son sus veredas. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuesen recompensado? Y solamente concluye en el 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos aquí porque Dios nos tiene aquí, tiene un propósito, y sus propósitos son grandes. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios.
Cuando Pablo se da cuenta del plan de Dios para de Israel y los gentiles, y cómo el olivo empieza a explicar el olivo silvestre que se injertaron en el olivo natural, y que cómo se desinjertaron, que cómo se arrancaron las ramas del olivo que es Israel, y cómo nos injertaron a nosotros, y cómo al final Dios va a tener misericordia de Israel. Y es donde Pablo explota y dice: oh, profundidad de las riquezas. Cuando entiende el cuadro completo, cuando ve todo el plan de Dios para unos y para otros. Y es donde exclama: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría. Cuando entras a entender esa sabiduría de Dios, oh, profundidad. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Lo único es que de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Léalo ahí, Romanos 11 del 33 al 36. Entonces, qué hermoso, hermano. La madurez no dice: no necesito a nadie. La madurez jamás va a decir: yo no necesito a aquel. La madurez siempre va a decir: hermano, Dios me diseñó para necesitar a otros. Cuando tú entiendes que necesitas a otros, cuando entendemos esto, es que estamos madurando, hermano. Cuarto punto: Dios es el maestro central de la relación. Dios une personas estratégicamente para cumplir su plan. El reino crece principalmente a través de las relaciones correctas. No todas las conexiones son casuales, muchas son divinas. Ignorar las conexiones que Dios trae es retrasar el propósito. Esto es algo importantísimo. Dios es el maestro. ¿Quién fue el que diseñó todo esto, hermano? Para que funcionara la iglesia. Tenemos que entender, hermano, y acomodarnos nosotros, alinearnos a lo que Dios ha planeado. Dios une personas estratégicamente. Hay gente que huye porque ve los defectos de la persona y le está huyendo a las personas que Dios ha puesto para bendecirlo, para formarlo, para ser parte. Hay gente que anda huyendo. Pero si Dios te trajo a esta iglesia, hermano, y tú estás siendo bendecido y estás viendo que Dios tiene un plan con tu vida, únete con las personas que tú ves que están sirviendo. Hay gente que le huye, hermano. Jamás vas a acomodarte, jamás vas a entender qué es lo que Dios tiene para ti mientras que no te unas sirviendo junto con los demás. Porque ahí Dios te va a formar, ahí Dios te va a limar, ahí Dios te va, hermano, a forjar para darte la forma que Él quiere, con los defectos de los demás y los errores, y también las virtudes de los demás. Las virtudes, como yo decía, van a unirte, hermano, para cumplir el propósito y los defectos y las limitaciones y los defectos de los demás nos van a formar. Tenemos que perdonar, tenemos que pasar, no tomar en cuenta. Tenemos, hermano, que amar. Y el amor nos va a llevar a perdonar y a no tomar en cuenta. Dijo el Señor Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, a los que lo estaban apedreando, dice: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Porque entendemos, hermano, que Dios tiene propósitos en todas las cosas. El reino crece principalmente a través de las relaciones, dice, correctas. Dios te trajo, y aunque tú veas defectos en los demás, son las relaciones que Dios te trajo para, hermano, cumplir el propósito que tiene en tu vida. No todas las conexiones son casuales, hermano. Muchas son divinas. Muchas son divinas. Hay gente que ha querido romper una relación, hermano, por los defectos. Pero a las cualidades de la persona no es nada el defecto que tiene para las cualidades que tiene la persona. ¿Por qué no pasar sus defectos? Mientras que Dios lo ayuda, mientras que Dios ¿verdad, hermano? Lo ilumina para que esa persona pueda crecer, pueda madurar. Ignorar las conexiones que Dios trae es retrasar el propósito. Ignorar esas conexiones, hermano, vamos a retrasar. Si queremos verdaderamente nosotros llegar a donde Dios quiere, hermano, no podemos ignorar las relaciones que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Último punto, hermano,
Pablo entiende el valor del propósito compartido. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13. Aquí hay algo tan importante. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo entiende el valor del propósito compartido, hermano. Dios le había abierto puertas para predicar allí. Él, cuando llegó allí, hermano, sabía que Dios le había abierto las puertas. Y es algo importantísimo, porque ¿cuánto estamos buscando oportunidades? Que Dios nos abra puertas, ¿verdad, hermano? Pero hay gente que no le importa perder relaciones por tal de lograr la oportunidad, la puerta que se le abrió. Hay gente que a veces tiene mal deseo con otras personas. La carne a veces puede sentir cosas, hermano, como decíamos, envidia, celos por los ministerios de otros, o a veces por los defectos de otros empiezas la carne. Pero tenemos que valorar todo lo que está pasando en nuestras vidas, hermano, y saber qué es lo que pesa más. Para Pablo pesaba más el trabajar junto con Tito que el trabajar solo, aunque la puerta se le había abierto para predicar ahí, y no se quedó ahí, se fue, hermano, a Macedonia. El propósito de Dios nunca avanza correctamente sin las personas correctas. ¿Quieres que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? Tienen que estar las personas correctas, a pesar de sus defectos, a pesar de sus debilidades. Como yo les decía hace un momento, yo entendí esto, hermano, que a pesar de gentes, a veces nosotros, como fuimos criados en el principio del evangelio, juzgábamos por un pelo, juzgábamos y no aceptábamos lo que una persona podía traer de parte de Dios para bendecirnos, por un pantalón. Gente por el aspecto, simplemente el color, el aspecto de la persona. Hay gentes que cuando una persona está predicando, en lugar de ver lo bendecido, está juzgando y empieza, hermano, para su propio mal, porque Dios le ha dado algo. Y cuando entendemos eso, si Dios le ha dado a esa persona, ¿quién soy yo para juzgar cómo se viste, cómo actúa, qué dice, cómo habla? Ya es problema de la persona. Si no es correcto, ya es problema. Si Dios le dio algo, ¿por qué yo voy a rechazar? Si es algo que está colaborando para que me lleve a mí donde Dios me quiere tener. Porque, hermano, podían ser cosas tan buenas que traía una persona. Yo recuerdo que simplemente una persona que llegó y estaba predicando, pero no podíamos recibir lo tan grande que estaba compartiendo, porque su esposa estaba pintada, porque su esposa y para nosotros se nos había enseñado que una mujer pintada era una Jezabel, una mundana. Si no puede con su esposa, ¿qué está predicando todo eso? Qué terrible, hermano. Y no podías recibir lo que tenía Dios para edificar tu vida. Lo que dio la vida a esa persona, yo lo necesitaba. Como decir, lo que otra persona necesita, yo lo tengo, Dios me lo dio a mí. Y cuando eso, hermanos, lo recibimos de uno de los otros, entonces cumplimos el propósito de Dios como iglesia, como cuerpo. Qué hermoso es poder entender todas estas cosas. No todo avance es progreso si dejas relaciones claves atrás. Aunque aparentemente estés avanzando, o Pablo que decía, se me abrieron puertas, pero si dejas relaciones, hermano, importantes, no estás avanzando. No vas a, hermano,
esas relaciones son claves para tu avance, para tu crecimiento, para tu madurez. Es importante. La madurez en propósito se evidencia cuando valoramos a las personas que Dios pone a nuestro lado. La madurez en propósito se evidencia, hermano, se comprueba cuando valoramos a las personas que Dios pone a nuestro lado. A veces la gente, como te digo, ve más el error que lo que está haciendo la persona. Y a veces, como decimos, a veces tu impulso es querer, hermano, aventarte en la carne y decir cosas, ¿verdad? Y a veces echas todo abajo por algo que no te gustó de la persona, o que piensas que no estuvo bien, o no hizo algo que no te pareció, y echas todo abajo. Pero cuando tú valoras a las personas que Dios pone a tu lado, hermano, la madurez en propósito se evidencia cuando caminamos en unidad. La madurez en propósito se evidencia cuando edificamos el cuerpo en amor. Que pasamos las fallas, que pasamos los errores, hermano, que no tomamos en cuenta esas cosas, hermano, que lo único que nos hace es dividirnos, separarnos, y que no se cumpla el propósito de Dios. Necesitamos ese amor. Para que se cumpla ese propósito necesitamos el amor de Dios, hermano. Como Jesús, ¿verdad? Que a pesar de los errores, como decíamos, ámense como yo los he amado, a pesar de sus errores, de sus fallas. Jesús sabía que a pesar de que Pedro le falló, a pesar de que Pedro mintió, a pesar de que Pedro le negó, hermano, pero sabía que Pedro, hermano, tenía un potencial. Dios le había dado algo, Dios lo había llamado. Y no fue más fuerte, hermano, los errores de Pedro para que el Señor desistiera en cumplir el propósito que tenía con Pedro, sino esperó que Pedro madurara y entendiera, y Pedro cumplió el propósito de Dios. Entonces solamente con el amor de Dios, hermano, dice, Dios no solo te llamó a un propósito, te llamó a una familia espiritual para vivirlo. ¿Quieres vivir el propósito de Dios? Dios nos ha llamado a pertenecer a una familia para que se cumpla ese propósito en familia. Somos una familia, hermano, en el Señor. Aquí hay unas preguntas para reflexionar. ¿Qué relaciones clave ha puesto Dios en tu vida para caminar juntos en propósito? ¿Qué relaciones, hermano, que son claves, que tú te das cuenta que Dios las ha puesto para caminar juntos, para cumplir ese propósito? Hay relaciones que Dios te está guiando a restaurar, fortalecer o ajustar. Ha habido relaciones que Dios te ha puesto y has sido grosero, no has valorado lo que las personas están haciendo, hermano, por ti. Todo lo que la gente hace no lo estás valorando, hermano. Tenemos que hacernos esta pregunta. Hay relaciones que Dios te está guiando a restaurar, a ir y pedir perdón. Perdóname porque actué de una manera arrebatada, de una manera loca. A fortalecer o ajustar algunas cosas en nuestras vidas, hermano. ¿Cómo puede servir, animar o edificar a alguien esta semana? Es una pregunta. ¿Cómo puedes servir, animar o edificar a alguien esta semana? Dios nos llamó para bendición, para ser de bendición. Hoy tenemos Santa Cena, hermano. Somos la iglesia del Señor. Jesús pagó un precio, derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos entrar en el pacto y tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Estaba rota, no teníamos esperanza, estábamos destinados a condenación eterna, pero Jesús pagó el precio. Ponte de pie en esta hora. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y digamos esta oración. Señor, gracias por las personas con las que nos llamas a caminar. Te pedimos conexiones divinas
unidad y amor genuino por el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a crecer juntos y a edificar tu iglesia en amor. Ayúdanos, Señor, a edificar tu iglesia en amor. Los que nos has llamado, Señor, para llevar a la madurez al cuerpo de Cristo, ayúdanos a madurar nosotros primero, Señor, para ayudar a aquellos que tú nos has puesto para edificarlos, Dios. Puesto que tú constituiste apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo y para llevarlos a la madurez, para que todos lleguen al conocimiento de la fe del Hijo de Dios y puedan cumplir con la obra del ministerio, y para que ya no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, Señor, sino, como decíamos, creciendo en amor, podamos unirnos las coyunturas, todo el cuerpo, Señor, para cumplir tu propósito. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te decimos: aquí están nuestras vidas, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir el propósito que tú tienes. Gracias, Señor. Mientras que se canta este canto, adora un momento al Señor y luego entramos a la cena del Señor.